buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora estén viendo este programa, pero hoy tenemos un programa padrísimo, muy interesante, pero antes vamos a hablar de que estamos aquí en Elvex Iluminación, que ya saben que nos prestan su casa y se lo agradecemos muchísimo, este hermosísimo showroom, que es parte ya de nuestra casa y parte de nuestro programa. Estamos aquí en Bitácora CAEC. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial porque tenemos un arquitecto que es de la primera generación de la UNAM, el arquitecto Óscar Villarreal, que nos va a acompañar, y Martínez, que nos va a acompañar y nos va a dar una cátedra de toda una vida de experiencia como arquitecto. Aquí viene nuestro compañero Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, Karen, muchas gracias. De regreso. De regreso, porque sí, ya nos habíamos prestado los micrófonos a nuestros compañeros, Sí. pero creo que eso enriquece el que haya diferentes puntos de vista, diferentes tipos de programa, nuestros compañeros de urbanismo. Entonces, pues vamos a empezar esta charla. Bueno, vamos a recordar que también viene el torneo de golf. ¿A usted le gusta el golf? Lo jugué toda mi vida. Ahorita ya por mi edad ya no lo juego, ya no lo practico, pero jugué una barbaridad. Yo jugaba 36 hoyos todos los días. Ah, no, ahorita 18, miente, 18. Y feto, 9 en la mañana y 9 en la noche. En la tarde era otros 9 y completados 18, porque en esa época nada más había 9 hoyos en el club campestre. Entonces no podíamos jugar los 18. Y aparte tenía que trabajar. Entonces me iba a las 9 allá a trabajar, ya después de todo mi recorrido, y sábado y domingo, pues sí, me echaba los 18. Pues, Ojalá nos acompañe en el torneo arquitecto ahí mismo a la comida. Yo, pues, ¿tú también juegas Navio, no? no, o sea, digo que juego, pero ni lo voy a jugar. Ando con codo de tenista. Entonces ahora ¿Tú juegas golf, tú? sí, pero llevo 2 mesecitos sin ir ni a la práctica porque me dio codo de tenista, entonces ando Yo entré a las pues ya me a tiene todos los enseñado. torneos anuales, llegué a ser 11 de handicap. Muy bueno, sí, bueno. El 11 de handicap quiere decir que estás obligado a tirar Ya de 72 más 11. sí, 72 más. Puedes competir con cualquiera porque tienes un handicap que le tienes que dar a un novato, Sí, ¿verdad? es que así funciona el golf, tú puedes jugar Yo te he con dicho que ya me enseñes a vamos, golf porque nunca he agarrado un palo más que en minigolf. Pero bueno, pero el minigolf no, pues ese es para jugar al pop no, y es un deporte precioso el golf. Cierto, muy bueno para jugar golf, caminas 8 kilómetros. Viendo muy malo, caminas el barle. Camina lo que quieras. Pero como andas en el rough todo el pie y ponce, sí, olvídate. Sí, es un deporte precioso. Sí, Entonces, ya el próximo año, este año me preparo y el próximo año yo entro al torneo. sí, y también te voy a decir una cosa, es el considerado el deporte más difícil, porque es con una extensión de tu cuerpo pegarle una bolita de este tamaño. Aparte, ¿sabes qué? Aparte de que es un deporte precioso, es un deporte muy propio para los arquitectos, Sí. porque el golf no lo juegan cualquiera, todos lo juegan los inversionistas, los que van a hacer construcciones, los que van a hacer plazas, y jugando golf agarras mucha chamba, Sí. agarras un trabajo. Sí, vale. Yo no, pero pierdo mucha lana también, porque también hay muchas apuestas ahí en el golf y Sí, sí. soy cliente ahí de varios. Aventar pelotas para ver quién es tu compañero. Sí, hombre. Pero bueno, entonces, ¿listos para el torneo de golf? Listísimos, ya te comprometiste porque Ya, no, te vas a inscribir. El arquitecto ya se comprometió que nos va a acompañar a la comida. Yo voy a estar ahí un rato, acompañándolos porque me dijo, hermano, que no juegues, pues tienes que ir a echar montón. Entonces dije, bueno, y sirve que me quedo a la comida. Sí. Entonces, pues ya estoy puestísimo yo. Aparte, el campo de Capestre está Es súper bonito. Yo Sí, el más bonito pero el Campeche es el más bonito de todo el estado y de Sí. muchos lugares, ¿eh? Pero lo malo es que en ese tienes que ser bien derechero. Fíjate que yo he jugado en el campestre, en el de Tequisquiapan, en el de Avándaro, que Sí. es un campo precioso el de Avándaro, ¿eh? Sí. Por ejemplo, fíjate, hay un par 3 que es un precipicio. Entonces te paras hasta arriba y tiras y la bola cae a plomo en el green. Sí. No, es un suelo. Ese no lo he jugado, pero ya lo pondré en el bucket list. El que jugué fue el Tamarindo. He jugado en el Malanquín de San Miguel Rebelde, en Salamanca, en Morelia. Celaya, supongo. Oh, Celaya sí. Hay Por varios. eso te dicen que está muy bonito ahorita Celaya. En mi época estaba muy feo, ¿eh?
Era muy fuerte el campo de gol de Celaya, pero ahorita dicen que está muy bonito, sí, los ganaron. Algo tiene que estar bonito en Celaya. Tapo. Vario. No, también y bonita ciudad, o sea, centro histórico. Hay cajeta. No hay Cajeta, pero su centro histórico, a mí que me encanta la historia, es el centro histórico que tiene más edificios del arquitecto Tres Guerras. Sí, de Tres Guerras, claro. Claro, entonces. Entre otros, el puente para entrar a Celaya. Sí, el puente histórico. Tres Guerras. Sí, sí, sí. Sí. Hay bastante. También el puente de San Miguel Allende. Ajá. Sí, también es de Tres Guerras. No, pues ese es un arquitecto Sí. peso completo, pero aquí tenemos otro peso completo. Y vamos a empezar aquí, vamos a entrar ahora sí en tema. Vamos a empezar pues desde el principio. Bueno, desde el principio. ¿Por qué arquitecto? Bueno, No, porque, que nos cuente mejor desde su inicio, mi educación. de dónde nació. ¿Va? Había un colegio muy bueno en México que era el Colegio Americano, Sí. que estaba en la calle de Coahuila e Insurgentes, que ahora es un Sears ahí, donde está el Colegio Americano. Ujú. Mi compañero de pupitre, no sé si ya para presumir o no, pero era Manuel Bartlett. Ah, no, mejor me lo presumo. Oh, Era mi compañero de pupitre, su papá era gobernador de Oaxaca, Ujú. ¿verdad? Entonces, no miento, de Puebla, era de Puebla el papá. sí, sí, sí. Entonces ya era un cheque muy rico, Bartlett desde esa época. Pero luego mis papás no les gustaba que no daban religión ahí, que era un colegio laico totalmente. Y llegó un colegio de padres benedictinos que se fundó en la colonia lindarista, el colegio de Tepeyac, Sí. el Tepeyac. Entonces, en el colegio de Tepeyac yo estudié la primaria y la secundaria, Ok. con unos padres increíblemente padres, valga la redundancia. Entre ellos estaba el padre Lambert. El padre Lambert era el coach del Politécnico, De los burros blancos. de los burros blancos contra los Pumas. Sí, también hubo después ibas a jugar Sí, y entraba el padre Lambert y entonces todo el mundo gritaba, ¡oh, ya! a molestarlo. Porque él era del Poli. Sí, sí, sí. No, y además, El Poli. Entonces ahí estuve hasta tercero de secundaria. Es un colegio muy bonito porque había unos talleres padrísimos, había taller de encuadernación, taller de electricidad, lo que era la Unión Western, todo eso lo aprendí en la Tepeyac, pero no tenían preparatoria. Entonces, pues ya la prepa ya la hice en el CUM, en el Centro Universitario México. Sí, que esos son los maristas. Son los maristas. Fue un colegio increíble el CUM, ¿eh? Era un colegiazo increíble. Hasta la fecha. Estando en el CUM, yo marché ahí en el CUM. Fíjate, yo nací en el año de 1936. Entonces, había el servicio militar para los alumnos del CUM, había esa facilidad. Entonces yo hablé con el general o el sargento que estaba dando el servicio militar. Dije, oiga, yo no tengo todavía 18 años, yo tenía de 16. Dice, no importa, haz servicio militar y yo en tu cartilla te pongo que naciste en el 34. Así de Y fácil. en mi cartilla dice 1934, yo nací en el 36, pero si no, no me dejaban marchar, ¿no? Sí. Ya sirvió a la patria. Entonces ahí estuve 2 años, antes la prepa era de 2 años, Sí. y la prepa era directamente de arquitectura y directamente de ingeniería, de química, de todo. son las Sí. áreas, ¿no? Son Las áreas. Las áreas. Pero ahora son áreas comunes la prepa, ¿no? Como que ya no van dirigidos a las carreras. Todavía existe. Todavía hay ANAS, o sea, por ejemplo, yo estoy en el San Javier, que es el equivalente al CUMBI, y era área 1, área 2, y teníamos pase directo a la UNAM. Sí, te digo, es de las cosas que me arrepiento no haber estudiado en UNAM. Sí, yo también entré en la UNAM directo, directo de CUM. Fue una gran preparatoria. Sí, Es la de CUM. Entonces ahí entré en 1954. Fue la primera generación que hubo en la ciudad universitaria. Primera generación de la UNAM, Era UNAM. Ciudad Universitaria. Venían de San Carlos y entonces la primera generación fue la mía, que es la 54, 58. Yo traigo mi anillo de graduación Ah, qué bonito. del colegio de arquitectos. Mira, ay, presúmalo en esta cámara, a ver, en algún... A ver, allá nos dice el productor. De generación 54, 58, fuimos 400. Nada Tú- más. Tuve el orgullo de ir la bendición de que me tocaron los mejores. En esa época mi papá se dedicaba, era comerciante. Mi papá tenía zapaterías. Tenía 3 zapaterías en México. Tenía una en la calle de Tacuba,
Tacuba 82 Centro, sí, entre Palma y Brasil. Tenía otra en Madero, frente a un restaurante muy famoso de aquella época que se llamaba Sidralí, y otra en 16 de septiembre, donde actualmente es Calpini, ese Calpín. Tenía 3 zapaterías, pero no es por nada, pero sí le iba muy bien. Mi papá le vendía una barbaridad. Los comer Siempre los sábados vendía 100 pares de zapatos. Y les iba muy bien, les iba muy Sí, bien. aparte estaba en lo de mero adentro. Entonces mi mamá, que era más comerciante que mi papá, empezó a contratar a un arquitecto que era el arquitecto Alfonso Soto, Ok. y con sus remanentes de dinero que tenían de las zapaterías, hacían casas para venta, pero unas señoras casas, no crees tú que unas casas de interés social. Hacía, por ejemplo, hizo una casa en la calle de Edgar Poe 94, muy bonita. Polanco, ya. Polanco. Ya luego de Laredo me fui a vivir a esa casa, a Edgar Poe, y luego otra en la avenida de Las Palmas, en Las Lomas, Sí, y tenía unos compradores que se peleaban por esa casa. Eran casas muy bonitas, sinceramente. En esa época se usaba mucho la cantera. claro. O sea, hacían los vanos de las ventanas y abajo le hacían unos copetes así de cantera, muy, muy bonitos. Como era de Polanco, era el estilo de Polanco. Todavía no llegaba la arquitectura modernista, todavía los arquitectos se esforzaban muchísimo. Entonces yo estaba indeciso en qué estudiar cuando acabé la prepa. Y me decía mi papá, oye, ¿por qué no estudias para arquitecto? Dice, yo tengo un arquitecto que pues, ha de ganar bastante conmigo, ¿por qué no estudias la arquitectura? Y ¿Y te lo ganas tú? y tú nos haces las casas el día que te recibas. Entonces me convenció y sí entré a entré a arquitectura y ahora soy un enamorado de mi carrera. Sí, En verdad, si no fuera por mi problema visual, yo estaría todavía trabajando ahorita. Me encanta, yo disfruto mucho la arquitectura. Me encanta. oiga, y ahí le va una pregunta. A ver, por ejemplo, cuando le dijeron que iba a inaugurar Ciudad Universitaria y ya no iba a estudiar en el centro, no le dio para abajo porque No, fíjate que mi papá todavía me dijo, dice, en este año del 54 se está inaugurando Ciudad Universitaria, no, ¿cómo se llama? la Ibero. La Ibero. Si quieres, vete a la Ibero. No, porque aquí era muy económica. Fíjate, mi carrera me costó 1,000 pesos, 200 pesos cada año. Sí. Eran 80 pesos y 20 de inscripción. ¿Y Eran 200 pesos al año. ¿y cuánto costaba la Ibero? Tanto, ¿eh? No, la Ibero siempre ha sido cara. Sí. Y época, no sé, pues, ¿qué costaba? 80 pesos allá debe haber costado 1,500, una cosa así, o 1,200. 20 veces más. Entonces le dije, ¿sabes qué, papá? No, yo quiero estudiar en la UNAM, porque aquí van a estar los mejores arquitectos de México. Sí. Y efectivamente, a mí me dieron clases los mejores arquitectos que había en México, ma. ¿De quién se acuerda? De todos. A Mira, ver, platícame. por ejemplo, en el taller de composición me revisaban proyectos 3 arquitectos. Augusto H. Álvarez, no, o sea, Martínez Páez y Enrique Carral y Casama. 3 arquitectazos. Bueno, Augusto H. Álvarez hizo el aeropuerto, hizo la Torre Latinoamericana, junto con el ingeniero Leonardo Sebar. Será ese edificio jamás se caerá. El latinoamericano Dicen que vinieron los japoneses a aprender de ese edificio. es que está en agua. ¿En agua? Sí. En agua. Está Fue lo la un hielo en un vaso. Sí. Nada más se bambolea, pero no se cae. Entonces, Leonardo Sebar era suizo y era un superingeniero y él calculó la torre latinoamericana. Sí, y que tiene que tiene un desplazamiento de 2 metros en la punta. O sea, sí, el acero. ¿No has visto los videos en temblores? Sí, O sea, sí, sí se ve. Sí, pero ha ido perfectamente bien. Fíjate que cuando yo era estudiante nos llevaron a ver la estructura de la Latino, man. Hasta el último piso que estaba, pues, el puro esqueleto, man. Sí. Digo, no por nada, pero se sentía feo, ¿eh? No, pues ahora hasta ahorita un día se sube ahí y ve todo ese. Hasta arriba. Sí, hay un restaurante ahora que se llama el Mirador, no sé, Un mirador, creo que sí. Mirador. Sí. Yo fui hace todavía muchos años, todavía no es un restaurante. De hecho, nada más era el elevador. Que pagabas, no me acuerdo ni cuánto en esas épocas, subes hasta la parte de arriba y además sí se siente. 80 pesos, pero de los nuevos pesos. Y sí se siente el movimiento. Sí. O sea, sí hay. Mira, te voy a decir algunos de los maestros que me dieron clases a mí. Por ejemplo, el arquitecto Fernando Barbará Cetina, que era el autor del libro Materiales de Procedimientos, que era un super arquitecto. El director de la carrera era Alonso Mariscal, el arquitecto dueño de la constructora Marnos.
Mariscal Hermanos. Y su papá, que era el decano de los colegios, era el arquitecto Federico Mariscal, Federico Mariscal. Y pues Es el premio, ¿no? El premio del colegio se llama ese premio Federico Mariscal él fue mi director de tesis. Federico Mariscal me dirigió mi tesis. Mira. Me recibí con un tema bien interesante. A ver, A ver, cuéntanos. Me recibí con el tema clínicas para el tratamiento de enfermedades mentales en el Distrito Federal. ciertamente no había, ¿no? No había. Inicialmente, no, yo lo que le ¿Sabes que en esa época tú no ponías tu tema? Te lo daban ahí, ahí había un listado de temas y me pareció interesante ese de las clínicas para el tratamiento de enfermedades mentales, que no te imaginas el número de enfermedades que son mentales, que tiene la gente, como la epilepsia, una serie de esquizofrenia, sí. Entonces para hacer esa tesis, yo me tuve que abocar a ir a los manicomios, man. Sí. Fui al manicomio de Parque Lira, a todos esos, uno que estaba por la calle de Tlalpan. Los manicomios son duros, ¿no? Son Porque duros. mi esposo, ¿Y cómo tenían a los reclusos, a los A los pues pacientes. casi los tienen los como pacientes reclusos. les daban a sí. comer en el piso, hombre, con un cucharón así en el piso. Todo eso, de eso sí tengo fotos en mi tesis. De hecho, desmiéntame, creo que originalmente el Palacio de Lecumberri iba a ser un hospital clínico. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, Psiquiátrico, iba a ser psiquiátrico y al final graduarse además. el Archivo de la Nación. Sí, pero en el Inter fue penitenciario, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues esa tesis me encantó, que me tocara esa tesis y la resolví. Y Federico Mariscal fue mi director de tesis. Que además es un tema que aún hoy en día todavía falta muchísimo por explorar, Sí. toda la parte psicológica, Sí, psiquiátrica, el cerebro humano. Inclusive yo escogí un terreno que existe en la calle de Topacio 46. Ahí fue donde propuse la clínica, una clínica muy, muy bonita. Y mis unidades pues fueron puros arquitectos de renombre de aquella época. Pues Federico Mariscal fue el director, el arquitecto Campo, González Rull, Carlos Reyes Navarro, No, pues estaba la mera crema innata. la crema innata de aquella época. Y la otra mitad estaban en el poli. Sí, estaba en el Poli, que era arquitecto ingeniero. Sí, de hecho el poli siempre fue más técnico, Sí, ¿no? O sea, más esa técnico. era la... Pero realmente la UNAM era la... Sí, la manda más. Le digo que yo leí un libro que se llama A la sombra del ángel, que es una novela histórica sobre la vida de Carmen Riva Mercado, que es la hija del arquitecto Carlos Riva Mercado. Fue el que era director de la Escuela de Arquitectura, de Escuela Nacional de Arquitectura en México, que es el que hizo el Ángel de la Independencia. Ok. Entonces, él fue el director de la Escuela Nacional de Arquitectura y por eso le decía, de ahí la pasan del Palacio, la Real Academia de San Carlos, la pasan a Sí. a A ser mí me tocó Alonso Mariscal de director de rector. Y tuvo la cualidad que como era la primera generación de ACU, todo era nuevo. Sí, Todos los respiradores eran nuevos, todos eran los pupitres, los pisos. Era preciosa la de las... y aparte tengo entendido que el edificio de arquitectura fue de los primeros que construyeron, ¿no? En CEU. Sí, ese y el de ingeniería. El de ingeniería, Estaban los dos juntos frente a la alberca. que es esta estructura de tabique rojo que está súper bonita, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cuánto hacía de Polanco? Porque ya vivía en Polanco, de Polanco a... No, fíjate que en esa época todavía vivía en Laredo, en la calle de Laredo. Entonces yo primero y me iba en un camión, ¿verdad? Porque tenía clase a las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Tenía clase de mecánica a las 7 de la mañana con el pollo de la colina, que era el dueño de un negocio de cálculo que se llamaba Colinas de Buen. Ok. Pero era un maestro, no, hombre. Es que todos los maestros que yo tuve eran de primera línea, Claro. fíjate, el pollo de la colina nos daba mecánica. A las 7 de la mañana. Y si llegabas a las 7:20, de ahí llena un pizarrón de ecuaciones. Ecuación. Y de cuánto hay, que si el momento flexionante, que el esfuerzo acortante, que todo eso ya lo habías tratado si llegabas tarde, ma. Y los dejaba pasar entonces. Pero con geometría descriptiva me la dio el arquitecto Centeno, que era una maravilla el arquitecto Centeno. Era una materia casi imposible de pasarla a la primera, ma. Sí, no era muy difícil,
tenías que hacer intersección de prisma con cono, no. Era muy difícil, ¿eh? Sí, las proyecciones de la inclinación del prisma con el cono y todo. Era muy Pues, es que yo me acuerdo en la UNAM, algo que siempre marcó mucho la escuela, que mi papá me lo platica, pero mi papá es egresado de la UNAM, es que existía una idea de que si tú te graduabas de la UNAM y formabas gente, era como tu privilegio o tu entre obligación y privilegio regresar a dar clases. Entonces, por eso la UNAM siempre logró tener a los mejores catedráticos, porque muchos eran graduados de la UNAM y sentían esa responsabilidad, ¿no? De regresar. ahorita un chat que se llama Generación 54, de los que más o menos estamos vivos y pues muchos no entraron, pero sí estamos bastantes en ese chat. Y todos los días nos chateamos de esto, del otro, que. Y ayer hablé con uno que se llama Eduardo Sad. Eduardo Sad inclusive es actualmente el maestro de la clase de acústica. Ey. Entonces ayer platicando con él me dice, oye, dice, fíjate que me siento muy bien, pero tengo un dolor en una pierna. Me dijo, ¿por qué será? Le dije, "Pues porque ya tienes 90 años. Pues sí, Pero es la causa de tu dolor. Se movía de risa por el chat. Dice, ¿y cuánto hacía entonces de la colonia Hipódromo? me atravesaba el Parque México a llegar a Insurgentes. Y ahí subí mi módico camión. Y el camión me llevaba hasta casi hasta la puerta, porque la arquitectura pues estaba muy afuera, estaba muy afuera frente a la alberca, Entonces ya ahí me bajaba y ya. ¿Y cuánto tiempo hacía? No, no, fíjate que era No había tráfico en la ciudad. todavía, que haríamos que unos 30 minutos, 40 minutos rápido. Pero luego ya mi papá ya me hizo fuerte una vez que le di buenas calificaciones y me regaló un coche, un Studebaker, man. O sea, Ya me sentía más porque Slim, con mi Studebaker. Y ya con eso, ya me iba al colegio de mi carrito y venía de todos lados. pues de hecho, ahorita que dice el ingeniero Slim, él también estudió ahí en la UNAM, ¿no? Sí, yo pude venir también y de la UNAM. ¿No fue su compañero de pupitre? Pues no, sino, y tenía yo muchos amigos de la UNAM en ingeniería. Porque fíjate que el primer año del CUM, no pude entrar por falta de cupo en el bachillerato de arquitectura. Entonces me eché como 3 meses en el bachillerato de ingeniería. De ingeniería, ¿qué? Entonces Sí, ya era muy específico, ¿no? era muy específico. Y teníamos un gran maestro ahí en ingeniería, un ingeniero Vázquez, que era buenísimo, el ingeniero Vázquez. Y ya luego ya me regresé otra vez a arquitectura y ahí, pues, hice grandes amigos en arquitectura. Fui amigo de Federico Legorleta, a Carlos Choperena, el dueño de Choperena, Fernando Orozco Escudero, que fue hasta las Olimpiadas de Salto de Altura. Y sí, hice muy buenos amigos en Yacún, sinceramente. Y ya cuando entré a arquitectura, pues ahí sí fue batallar con las novatadas, ¿eh? A ver, A ver, cuéntanos. No, o sea, las novatadas hicieron que muchísima generación se saliera de la carrera. No la aguantaban, ¿eh? Porque mira, había novatadas muy fuertes, por ejemplo, en ingeniería, ahí en el Palacio de Minería, Cierto. en la calle Tacuba, ahí estaba la Facultad de Ingeniería. Sí, sí, sí. Y hacían, ahí las novatadas eran que lo rapaban. Sí. Lo rapaban entrando, luego te cortaban el pelo con máquina y todo, pero era un día o dos y ya, ahí ya eres del equipo. Pero en arquitectura no, en arquitectura eran 3 meses, caray. 3 meses de Nada más novela. imagínate, todos los días te pintaban la cara con anilina. No, pues ya. Entonces, llegas a tu casa con un cold cream y todo, pero después de 10 días, ya te ves la cara así, Sigue inflamada. Ya no se quitaba con nada. ya no se quitaba con nada, porque unas pedradas terribles. Como 5 veces me saqué la rifa de la rectoría, porque ¿Cuál es la de la rectoría? te la rifaban los verdugos, mano, como que te ibas a sacar la rifa y tenías que comprar tu boleto, ¿va? Okey, o sea, bueno, se sacaban el dinero, Sí, les sí. quitaban el dinero del lunch. Y luego daban una cosa, era un castigo muy fuerte, que se llamaba anexo. Anexo eran latigazos que te daban en un bote como de jugo, le ponían arenita. Entonces, con agua,
le hacían así, le daban así el latigazo con... Ah, claro, ¿no? Hazte cuenta, como si te pegaran con una toalla si tienes la espalda quemada, así sentías, ¿eh? Entonces estábamos en clase de geometría descriptiva que de por sí no era nada fácil. Y los verdugos empezaban por afuera a gritar, anexo, perros, anexo, perros. Órale. No, Y ya no sabían ni qué escribías porque no querías ni salirte del salón, ¿no? Ahí te agarran, te dan anexo, ¿no? los maestros ni intercedían. Luego te llevaban a, No, pues los maestros también estaban anexos. te llevaban a pedir limosna al centro. Ay, Los los verdugos. hago. Entonces, fíjate, te subían en un coche, en las salpicaderas, sentados en las salpicaderas, Sí, y pues iban por todo Insurgentes, pero volados, mano. Entonces, mal te agarrabas del escudo del carrito, que antes era un caballito, algo así en el cofre, sí. para no caerte, man. Y ahí iba con Entonces, las tenis. me llegaban y nos íbamos al Sambos de los Azulejos. Entonces, los verdugos olímpicamente se sentaban ahí a tomar café o a desayunar sin todo y te quitaban tu credencial. La mía era la 4914, era mi credencial de la UNAM. Te quitaban para que no te fueras a escapar, que te quedabas sin credencial. Y esto era ir a las iglesias o a recoger limosna para el desfile, porque eso terminaba con el desfile de arquitectura, que era padrísimo el desfile. ¿Y cómo eran los desfiles? Porque yo nunca había Yo escuchado de desfiles en de el primero, hasta que llegabas ahí con dinero, te devolvían tu credencial. Entonces ya cubrías con esa experiencia. Cubriste la cuota, Y luego el pago de piso. el desfile de arquitectura salía y llegaba a la Academia de San Carlos. Entonces tenías que ir como perro disfrazado de algo, ¿no? En esa época había un programa que se llamaba Adivine mi chamba. Entonces, a un amigo se le ocurrió, dice, oye, vamos a disfrazarnos de mujeres, a ver si adivina nuestra chamba. No, güey. Oye, ¿qué hacemos con el coche? No, lo dejamos estacionado unas 3, 4 cuadras lejos de donde vamos a llegar después del desfile. Y eran cuadros simpáticos, ¿eh? Cuadros de la época que eran simpáticos. Y aventaban cubetazos de agua de los edificios. Y todo Y en luego ya fiesta. llegabas a San Carlos, porque ahí era la terminación del desfile, y ya te decían los verdugos, ya levántese arquitecto, ya es usted arquitecto. Ya, ya se acababa la nota. ahí se acababa la nota. Ya, Ahora sí ya eres- ya eras verdugo. Ya pensaban en desquitarte con los... Claro, los que siguen abajo. Y sí se les quitó los que andaban abajo. Bueno, entonces, eso fue una época muy, muy difícil para mí, de tolerar esa situación, porque sí era muy, muy dramática, era muy dramática, y sí, y solo eran 3 meses. Y sí se desquitó con los que seguían abajo. No, fíjate que yo fui un hombre de muy chapazo, sinceramente no, fui hasta amigo de muchos de ellos, ¿no? Sí. Hasta los ayudaba a cómo escaparse, que no nos agarraran. En los forcados, yo fui forcado, entonces en los forcados también es la novatada y tu bautizo. Entonces el día que te bautizan, se pone el grupo en 2 filas y pasa el nuevo por en medio y tienes derecho a pegarles del cuello hacia abajo con lo que quieras. Sí, sí, son una. Esa es una mega novatada, ¿no? Entonces a mí cuando me dieron la mía, pues estaba con mi corazón apachurrado y al que siguió después de mí yo ni le pegué, así dije, no, es que no le pego. Y ya después con los Zainas dije, no, ¿cómo puede haber de esto? Sí, no, así, así, Romper banderillas, imagínate una banderilla así, agarrar y rompérsela en la espalda. Todas esas novateadas es algo muy masculino. El otro día, te digo que estoy en el box, ¿no? Eso fue el cumpleaños de uno de los compañeros del box. Ah, pues su feliz cumpleaños es que le avientas los guantes. O sea, se pone de espaldas y todos le avientan los guantes. Y yo, ¿y eso sí, feliz cumpleaños? Eso no duele, eso no. sí. Pero es como la idea de que ustedes, eso es muy varonil, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, mi hermana estudió ingeniero agrónomo aquí en el TEC de Monterrey. Y pues mi hermana es tercera generación de ingenieros agrónomos en la casa. Entonces, uno de mis tíos, pero que sí le dijo, aguas con las novatadas. Nah, ¿cómo crees? En Monterrey. Entonces, otros amigos míos o sea, de verdad, estudiaron ahí y yo le dije, te van a rapar. Y entonces, no, a las mujeres se las perdonan, a los hombres sí los rapan, pero a las mujeres les tintan el cabello de rosa. Esa es la novata, dice mi hermano. No, hombre, ya hasta me gustaba cómo me veía con mi mechón rosa. Aquí estaba prohibido entre los verdugos rapar a alguno de los novatos, porque se supone que era una carrera de belleza, de cultura,
pues, de inventiva, de todo, y no tenían por qué verse bamba por ser pelos, ¿verdad? Qué curiosidad. ¿Qué? ¿Dices que empezaste en el 64? 54. 54. Ah, okey, ya. Estaba Pero perdida yo de los años. 72 años, Ah, de haber okey. entrado a primero de arquitectura. Sí. Sí, sí. ¿Y Sí, cuántos sí, años me daba la años. carrera ahí? 5, 5 años. 5 años, sí. Pero fíjate que yo construyo desde cuarto de mi carrera. Yo tenía un pariente que se llamaba Dami Curcio, era de origen italiano, que me dijo: "Oye, fíjate que traigo una obra y no quiero dejársela tirada a mi cliente, pero me ofrecen una beca en Italia de decoración y me tengo que ir. ¿Tú me la podrías terminar?". Pues, le digo, si ya las cosas de acabados y de terminaciones y de cosas, pues sí, sí te ayudo. Era en el Pedregal de San Ángel, en la calle de Nieve 209. Ahí pegadito, según. Sí, pegado a CU. Y era del director de Pemex de aquella época, de don Antonio Bermúdez. Órale. Entonces, pues, yo tenía cosa de ser una obra toda, no tenía una experiencia arquitectónica, pues, muy muy amplia, pues, que, vaya, ya había ido a muchas obras y todo. Pero, y sí, esa fue mi primera obra que hice. Y después, ¿cómo se arrancó? Después de ahí me conocí a un alemán, Helmut Hover, que era dueño de un negocio que se llamaba Agencias Eclipse. Él hacía los extinguidores contra incendio. Okey. Okey. Entonces, me lo encontré una vez en el Pedregal y me dice: "Oiga, arquitecto, yo voy a hacer 7 casas en las lomas de Chapultepec. ¿Usted me podría hacer ahí por la iglesia de San José de la Montaña?". Le digo: "Pues mire, estoy empezando a construir, pero pues yo sí me animo, No me frico. sí me animo". Para esto yo ya trabajaba en esa época era trabajar de chambero. A los dibujantes les decían chamberos. Sí. Te pagaban 4.50 la hora, man. Y trabajé con muchos arquitectos. Bueno, primero te quiero platicar los maestros que tuve. Tuve a Bárbara Cetina, a Cepeda, el arquitecto Chanfón. Chanfón daba una materia que se llamaba estereotomía. Era una materia tan bonita, ¿no? De cálculo de arcos y de dovelas, ¿no? Que era una materia preciosa esa materia. Materiales y procedimientos me la daba Bárbara Cetina, ¿no? Que era un arquitectazo acá, y Nicolás Mariscal. Entonces, Y este otro que mencionó, Augusto H. Álvarez. Augusto H. Álvarez, ellos eran maestros de composición. Exacto. Oye, te pasabas toda la noche dibujando un plano, este, que no quieres ni que le diera el polvo, y llegabas a corrección y el maestro con plumón, no, ay, así me parece, porque mira la circulación. Hijo, de sí, toda la noche me la pasé. Porque Porque dibujo a mano. en esa época, bueno, yo soy desde la época de la regla de cálculo, ¿eh? Ya olvídate de calculadoras que como ahorita moderno. La regla de cálculo, no sé si ustedes la han usado alguna vez. Usado no, conozco sí, porque me ha platicado mi mamá. Sí. Mi mamá fue físico matemático. Que era una materia, la regla de cálculo, ahí en el CUM, donde hice la prepa, había un salón especial de regla de cálculo. Era una reglota de este pelo, de todo el tamaño del salón, para que aprendieras a manejarla. Y no había ningún ni arquitecto, ingeniero que no trajera su regla de cálculo aquí a la obra, ¿eh? Órale. Cifrabilidad, todo eso te Fíjate que era una regleta así, y una regleta que corría, la Sí, regleta, sí, sí. y un cursor de plástico. Entonces querías multiplicar 260 por 48, ponías de 260 por 40 y corrías el cursor a linear y te daba el resultado. A ver, Gary, aprovechamos si gusta, tú tienes la complicada, ahora una regla de cálculo, a ver. Era más, no había arquitecto que no tuviera regla de cálculo, ¿eh? Era una materia indispensable para cualquier arquitecto manejar la regla de cálculo. ya está, hasta para ella Antigua. palabra antigua. No, sí, sí, son las que creo, sí las llegué a ver Sí. en casa. Estoy platicando esa regla de cálculo de 1952, ¿eh? Siento Cuando fe estuve yo en primero de prepa. Museo de la Informática, Sí, chica de cálculo. Ya luego vino la calculadora, que era como cilindrito, que multiplicaba así, y para multiplicar hacías así, y luego te la tenías que regresar. Ajá, esa sí no la he visto. Sí, también A era, ver. era un cilindro, así, que manejaba. Y entonces ya su primer chamba fue hacerle 7 casas al alemán. Sí, al alemán, se las hice ahí, y era difíciles porque era una barranca, mano, una barranca que se llamaba Barrilaco, que estaba en las lomas de Chapultepec.
Chapultepec Heights, que es así como, ¿sí? como se llamaba originalmente. Luego de esas 7 mira, casas que... Ahí está. El Simón ¿sí? No, pero ese está más. son como máquinas de escribir. Estas sí no las No, hay. estas son más modernas. Estas son más Hay modernas. estas son las modernas. Son de palanca. Estas están sacando aquí. Eran de palanca. Pones y le dabas el palancazo. Pero las otras eran unos como cubitos que dejas para adelante, para atrás. Como este. Es el negro de allá. Pues sí, podía ser como aquel. Mira, este sí nunca las había visto. Las reglas de cálculo sí, porque mi mamá las tenía. Sí. Yo digo que mi mamá fue físico matemático y pues estudió toda la carrera con regla de cálculo. Pero esta sí no. Sí, era indispensable saber manejar la regla de cálculo. No puedes ir a la obra sin regla de cálculo, ma. Es como porque podías multiplicar rápidamente. Sí. Bueno, yo creo que tenemos un pequeño breakcito aquí. Para que agarremos aire, tomamos una agüita y regresamos. Ahora sí, ya regresamos. Aquí estamos para continuar. Que luego de repente necesitamos tomar un pequeño break para agarrar aire y tomar agüita. Está bien, está bien. Se reseca la garganta. Bueno, Nos quedamos. yo me acabé perfectamente mi carrera de mis 5 años sin deber ninguna materia. Luego hice mi tesis. Mi tesis no es porque yo lo diga, pero una tesis muy bonita. Fueron 94 láminas. Wow. Puse todas las láminas en el salón de examen profesional, pegadas en las paredes, pero para que no caminaran los sinodales a verlas, les tomé video a cada una y las iba poniendo en el proyector para que ahí se vieran y lógicamente salían 20,000 preguntas, mano, de cada sinodal. Y tirándose a matar todos los sinodales. Fíjate que no, se portaron muy bien, porque ¿sabes qué? Federico Mariscal metió orden, ma. Porque mi papá para esto, fíjate que desgraciadamente le dio una trombosis cerebral como 2 años antes de que yo recibiera, pero quiso ir al examen profesional, mi papá. Entonces, se bajó Federico Mariscal a saludar a mi papá, ma. Le saludó, dijo: "Sé que está usted un poquito enfermo, vamos a hacerle, gente tranquila su recepción a su hijo, tiene muy buenas notas, yo creo que el examen profesional es una una recopilación de sus estudios. Entonces, pues, adelante con que le pregunten cosas muy básicas y él les podrá contestar una por una". Y sí, fíjate que yo me iba muy empapado, como me había hecho una investigación muy grande acerca de las clínicas, pues sabía yo más que los que gustaban decir, iba caminando porque ellos no tenían ni idea de cómo funcionaban las clínicas de tratamiento de enfermedades mentales y nada de eso. Sí. ¿Qué más? Eso es algo interesante a los arquitectos. Bueno, en arquitectura, Sí. pues tú investigas el tema que te toca, pero no significa que los otros arquitectos han hecho ese tema. Hayan hecho Porque es difícil que un arquitecto hayamos hecho desde aeropuertos hasta casa habitación. sí, O sea, exactamente. Entonces, como yo trabajé desde estudiante de chambero, trabajé con muy buenos arquitectos, ma. Entre ellos trabajé con Mario Pani. Mario Pani, estuve con él en un edificio que estaba haciendo ahí en la calle de Paseo de la Reforma y Guadalquivir. Fíjate que era un edificio muy interesante, man, porque fue el primer edificio que se hizo en México de condominios en 2 niveles. Entrabas a un nivel, sala, comedor, cocina, todo, y luego en la caminata a las recámaras, pero dentro del mismo departamento, hermano. pues decían Y esto y yo loft. era de 24 pisos, man, ¿no? Y estaba muy verde en esa época. De Le Corbusier, ¿no? Le copió esa villa a Le Corbusier. Digo, a mí Mario Pali me fascina, y este edificio, el de Van Eyck. Braulio y su hermano, que era Rico Pali, era su decorador. Sí, Era el que le decoraba todo a Mario Pan. sí. Entonces, con él agarré mucha experiencia. Luego trabajé con el arquitecto Carlos Gadsden, también un gran arquitecto, ma. Fíjate que él su taller lo tenía en el garage de su casa y él proyectaba todo a escala 1:200, man. Todo en chiquito, en chiquito, en chiquito, y ya luego lo amplificaban. Eso para mí fue un gran maestro, Carlos Gadsden. En vez de hacerlo uno así, sin porque ahorita ya las nuevas generaciones no sabemos ni lo que es 1:200, 1:100 ya. Bueno, las nuevas generaciones ya sabemos ni qué es dibujar. O sea, Bien. ya las escobas. No, pero En las universidades todavía les enseñan a dibujar a mano, pero las escalas, sí, pero las escalas es
todo una... O sea, escalar ya es como para muchos jóvenes es un formato de autocar, pero no es una regla, un Sí, con tu calculadora pasando, ya con la calculadora pasando, a ver, un Pasando, metro de ajá. 300, ¿cuánto me...? Es lo que yo le digo, que tengo un hijo que es arquitecto, Sí, sí, sí. es José Carlos Villarreal. Le digo, ustedes ya no son arquitectos, ya son camarógrafos, ya son, pues no sé, y quieren un barandal y tienen 200 barandales que escoger y nada más lo jalan al proyecto y ya cubrieron el expediente. En mi época había que dibujar los barandales Sí. amueblados. Ya hay una cosa que se llaman calaveras que tenían la salita, el comedor, todo, y ahí lo dibujabas. Luego tenías que dibujar a lápiz y luego Sí. a tintas. Y parece, no, pero corrías la regla T, ya con tu plano terminado, hijo, se te corría la tinta, va, porque y con la lo tinta jalaste. estaba fresca. Entonces, con una hoja Gillette, tienes que estar raspando la tinta para que Oye, el alacrán. Es que, bueno, yo en la carrera ya no lo usé, el alacrán. pero en la prepa todavía de usar Sí, el era maravilloso para los letreros. Ya la mano te quedaba así después de mucho letrerito. Y es lo que iba a decir, fíjate, ahí sí se necesitaba un pulso, y dicen pulso de cirujano, pero no, es pulso de arquitecto. ¿Sí? No, y por ejemplo, dentro de la carrera de arquitectura había compañeros míos que eran unas lumbreras para la mano libre, ¿eh? Sí, no, la mano libre la manejaban. Había un arquitecto que todavía vive, fíjate, Marciano Carrasco Basols. Él se ha dedicado a hoteles en Cancún. Él acaba de cumplir 92 años, es mayor que yo. Pero tenía una mano libre, man. No, No, había unos arquitectos que son artistas, o sea, que realmente estás entre si es arquitecto o yo era muy bueno para lo lineal, pero lo de dibujo libre, sí era bueno, pero no era una estrella. Sí. como el arquitecto Lugo que te vas ¿no? Yo era muy amigo del arquitecto Calzada. Ah, sí, 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 me platicaba de Antonio Calzada. Antonio Calzada, entonces se iba a hacer el mercado de la Cruz. Yo se lo proyecté a Antonio Calzada, pero le dije a Marciano Carrasco, que era muy amigo mío, oye, vente que a Querétaro y dame una ayudadita con el tianguis. No, hombre, hizo un tianguis precioso con mariachis y esto y lo otro. Gente que estaba boleándose. No, pues ya ahora ni utilizamos zapatos, ¿no? Así todo el mundo en tenis ya eres Es que chepopito. todavía veo los boleadores y digo, ¿quién se bolea los zapatos ya? ¿Verdad? Sí, ya casi nadie usa esa. Casi todo trae tenis. Sí, todos muy traen tenis. Sí. Pero todavía en el centro y así todavía los ves. Y entonces, ¿cómo fue que vino a llegar a Querétaro? Entonces me invertimos ahí. ¿Cuál de trabajar hace este caso? Salí a trabajar. Entonces entré a trabajar al Departamento Central, lo que es ahora el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Me dieron la chamba de evaluador. Entonces mi trabajo era ir a evaluar. Ibas, ¿cuántos quiere evaluar para el día de hoy? No, pues deme cinco meses. Porque había que hacer visita de gabinete en la mañana visita ocular Sí. y medir. ¿Verdad? Porque cada un predial que no coincidía con el metraje. Había que hacer el croquis. Habría que reestructurar todo el metraje de todo el DF, ma. Entonces había chamba para aventar y te pagaban bien, fíjate, te pagaban 500 pesos por cada estudio que hacías, que consistía, y era la obra, medirla y luego hacer en gabinete la relación del metraje, cuánto tenían que pagar de predial. O sea, su carrera le costó, quedamos que menos de 500 pesos. Me costó 1,000 pesos, mi cari. 1,000 pesos la carrera. Y en 2 meses de chamba. Sí, ya ganaba bien, ganaba 500 pesos. Ah, sí, sí es cierto, en dos proyectos. Entonces fíjate Y que dice que se aventaba 5 al día. 5 al día iba muy bien. Entonces, O sea, traduciéndolo a pesos actuales. yo me casé muy chico, de 25 años, ma. Pero entonces, ya para casarme, me voy a ver cuántas me van a dar para ese día y veo un borchincho de evaluadores ahí en la oficina. Dije, pues a hacer alguna plática, algo así. No, ya estaban todos corridos. Todos. El día que se casó, Sí, él me iba a casar 8 días después, pero en ese momento ya habían dado de baja ese programa. Ya me quedé sin chamba, man. Entonces yo tenía un amigo que trabajaba en la comisión constructora de la Secretaría de Salubridad y me dijo, oye, es una chamba como para ingenieros, pero ¿no te interesa?
Dije, mira, yo ahorita agarro hasta pedradas, man. Es sin trabajo, que es sin trabajo. Total que ya él me presentó con el arquitecto Córdoba y a Musurrutia. Era los dos que estén. Fíjate que lo poco que no he perdido con esa edad es la memoria. Sí, se me sacó la memoria que yo, a mí ya se me olvida la A mí mitad. tengo una memoria de prodigio. Y me dijeron, lo vamos a mandar fuera de superintendente a Michoacán. Dije, híjole, güey, ¿a dónde me van a mandar? A Puruándiro. Fíjate, para aprenderme el nombre donde iba a trabajar, me dilaté como 10 días, ¿no? Me preguntaron, ¿dónde te vas a ir a trabajar? No sabía dónde era, man. Puruándiro. Si vieras qué feliz estoy ahí, man. En Puruándiro. Muy bonito Michoacán. Fíjate que era una chamba muy bonita, porque era una chamba casi para ingenieros. Tú tenías que captar los manantiales de los poblados, esos manantiales, captarlos en una Con una catorra. una que te diré, como una cisterna, y conducir el agua hasta el poblado. No hacíamos tomas domiciliarias, hacíamos tomas hidrantes en las esquinas, Sí. para que las guaritas que son las que iban por el agua en los cántaros, ya no era bolso de agua. Sí. Entonces nos financiaba ese programa en la UNICEF. La UNICEF nos daba unas camionetas preciosas, yo tenía una camioneta blanca con winch. El winch, como llovía tanto en Michoacán, Sí. te atascabas. Entonces agarrabas tu winch, lo amarrabas a un árbol y se empezaba a enrollar para que te sacara de winch. Sí. Pero luego ya los jeeps ya no entraban, pues, tanto que llovía en Michoacán, ¿no? Sí. Es una cantidad de agua que tiene Michoacán que olvídate. Sí. Bueno, pues total me tenía que ir a caballo. Pues digo que he tenido No, pues ha vivido de todo. unas actividades a caballo. Salía a las 3 de la mañana para llegar a los pueblos. Pues mira, tenía el pueblo de Godino, Casas Viejas, el Granjenal, Chupícuaro. Todos esos pueblos yo les puse agua potable, ¿no? Ay, mucha felicidad. Fíjate que cuando inaugurábamos las tomas, me iban las guaritas ahí que las que ven por los cántaros, a que dieron una vuelta así en redondo, estaba el hidrante, y rompieran el cántaro como símbolo de que ya no tenían que ir a por el agua Tan lejos. tan lejos. Pero fíjate que eran ojos de agua tan potentes, ¿no? Que tenía que tener 4 bombas de 8 pulgadas para poderlo abatir el nivel Sí. estático, porque el nivel dinámico, si se subía el nivel estático, lo teníamos que bajar para que le diera chance de mampostear, si no, no podían mampostear alrededor del manantial. Del ojo de agua. Y fíjate que eran tan flojos los de Michoacán, ¿no? Que su única chamba que era hacer la zanja. Era hacer la zanja con faenas. Pues no iban, preferían que las esposas fueran por el cántaro, por el agua, a dar la chamba, ma. Qué bárbaro. A dar chamba. Porque todo se nos daba la UNICEF, nos daba bombas, nos daba caseta. Hacíamos una unidad de agua que se llamaba, que eran lavaderos de un lado, lavaderos del otro, y baños para hombres y baños para mujeres, para que se bañaran ahí. Ni por eso cooperaban, ma. Sí. Cooperaban. Entonces, en una de esas me tocó Janitzio, man, que le viera a Oba Palicio, porque iba a venir López Mateos a, a inaugurar la obra. Y dije, falta que no haya Janitzio, man. Entonces le dije, bueno, apóyenme con una perforadora. Y sí me mandaron a un señor que se llama el señor Machado, que tenía perforadoras, pero para llevarla de Pátzcuaro a Janitzio, tuve que ligar 6 o 7 canales, canoas, para acostar la pluma en las canoas, y vete con 7 canoas remando hasta Janitzio. Y llevando las alineadas. Ay, no, todas, para que no se vayan a desbalagar una de otra. Híjole. Entonces llegamos allá, ¿y qué crees, man? Que encontré un venero riquísimo, man, ahí en Janitzio, porque al día siguiente iba a venir López Mateos a inaugurar, man. Y lo logró. Lo logré. Es la única vez que un presidente ha estado tan cerca de mí, cara. Fíjate que yo le mandé a hacer su placa y su cortina y todo. Me acuerdo que me agarró de aquí del cuello. Dice, a ver, ¿usted hizo esta obra? Sí, yo estaba jovencito y con un presidente ahí. Y más en esas épocas eran los señores presidentes. Los lapoanis. No era lo de hoy. No, hombre, fíjate que llevaban como unas 14 cajas de whisky, man. Nada más para el traspaso de Pátzcuaro a Janitzio, ¿eh? Porque iba todo
toda la Toda la los militares, El al esto, Estado Mayor. visitas y visitas de militares antes de que fuera el presidente, a ver dónde se va a parar, cómo ha sido, qué peligros había, todo eso, ¿no? Entonces me agarró del cuello López Mateos y me dijo, a ver, arquitecto, usted hizo obra, usted corra la cortina. Pues que él le hizo que yo recordara la cortina. Bueno, hice un santeado y dejó, pues, ¿qué pueden haber tomado de whisky de Pascua? Janicho, nada. Dejaron todas las 13 botellas de de whisky. whisky ahí. Al día siguiente que fui a la obra, Ya no había. hace cuenta que habían bombardeado el pueblo. Todos los de Janicho se habían puesto un cuetonón. Pero en serio. Si estaban Ah, todos ahí, la telladita al Yo ya le iba a preguntar apenas cuántas le tocaron a usted estar aquí. te tocó Fíjate que yo en esa época yo ganaba 6,000 pesos, 3,000 de sueldo y 3,000 de viáticos, man. 6,000. Pues me llegó un cheque de la presidencia de 28,000 pesos, de que se quedó muy contento López Mateos de que la obra había sido un éxito. Lógicamente se los repartí entre mis residentes que tenía yo ahí y se les repartí el dinero como un premio por haber, Pues así es como debe de ser. bueno, además, por haberme apoyado. Claro, eso es lo que. Entonces, eso fue una experiencia muy fuerte. Fíjate, de Puruándiro me cambiaron a Zacapu, de Zacapu a Chilchota, de Chilchota a Zamora, de Zamora a Pátzcuaro y de Pátzcuaro a San Luis Río Colorado, man. Allá en el norte. En el norte, a la mera frontera, man. Antes yo iba a decir, ya aquí en. ¿Sí? Él estaba acercándose a Querétaro y luego lo mandaron entonces a la frontera. Ya hasta Sonora trabajé. A Sonora, como casi un año y medio en Sonora. Y a ver, platíquenos de Querétaro, porque ¿Cómo? desgraciadamente el Bueno, tiempo nos va a premiar. Bueno, pues total que ya de ahí se acabó el gobierno de López Mateos, entró Díaz Ordaz y como que ese programa desapareció. Entonces un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no entras al departamento de ingeniería de Banca Creni? Le dije, pues la directora, yo no tenía chamba ya porque ya me la habían quitado. Y entré a Banca Creni a trabajar al departamento de ingeniería. Entonces mi jefe, que era el ingeniero Parra Reynoso, me dice, oye, fíjate que estamos financiando una obra en Querétaro, que estamos haciendo 300 casas en la colonia obrera. Que las está haciendo el hermano del gobernador, que era Manuel González de Cosío. Ok. Y el hermano era Carlos González de Cosío. Tenía el contrato. Estamos haciendo las administraciones, pero en esa época no había Banca Creni en Querétaro, ¿no? La estamos dando a ciegas. Vete unos 15 días a Querétaro. A supervisar. Pero después llevo ya 61 años. O sea, llegó aquí de 9 años. Sí, llegué de 29 a 28, 29 años a vivir a Querétaro. Llegué al Gran Hotel, ahí me hospedé la primera noche, en 18, y en el 18 pesos en la noche costaba. No, pues usted traía 28,000. Póbreme por ahí. Bueno, pues hasta que llegué ahí, a supervisar la obra. Pero fíjate que está tan más mal hecha la casa muestra, que caminé por la azotea y se movía toda la casa, ¿no? Porque este arquitecto para hacerse bonita, lo hizo de block, la casa muestra, pero no la cuatrapió, la puso como si fuera azulejo, así a líneas, no tenía ningún amarre la casa. Entonces le mandé a mi jefe a México. No, dice, quédate cuando menos unos 2 meses ahí. Bueno, pues no se te cuento, la hago yo, esa obra casi la acabé yo, porque contrataron a una empresa que se llamaba Cumsa, que era del ingeniero Gamba, pero él no vivía en Querétaro, vivía en San Luis de la Paz. Entonces, prácticamente yo era el superintendente y casi era el que rayaba y el que manejaba eran 300 casas. Ese es casi. ¿Y cuánto tiempo Fue como mi primera obra en Querétaro, ¿no? Y esas entran dentro del currículum de las 5,000 casas. Sí, entran esas 300. Y luego jugando golf, por eso te digo que jugando al golf me ha dado mucho dinero el golf a mí, man. Sinceramente. No perdió de las argüestas. Ahora Tengo que sí. aprenderlo. No, yo voy a aprender de él. Porque gente que bañándome ahí en los baños, se sentó junto a mí un señor, y yo no lo conocía. Era el señor Jesús Ruiz. Dice, oye, ¿tú eres arquitecto? Sí, soy arquitecto. ¿Por qué? Porque queremos hacer una constructora que se llama Casas Modernas de Querétaro. Y vamos a hacer pero tanto mi socio, que era Pepe Royce, y yo, ninguno de los dos somos constructores, pero somos inversionistas y él era el director de la linera El Fénix, Ok. el Chucho Ruiz. Y Pepe Royce estaba casado con la dueña de la Comercial Mexicana, y era dueña del Gran Hotel,
ahora hay un VIX ahí en el parque, Exactamente. ahí en el campo. Estuvo abandonado, luego Sí, se convirtió ahí vivía la mamá de Pepe Royce, que era doña Soledad. Yo le arreglé todo el hotel de esa época también. Es que yo he hecho obras por todos tipos, cara, de todos lados. de todos lados. Bueno, pues total que me contrataron. Tenían una oficinita chiquita allí en el Gran Hotel. Ahí tenían, llaman Casas Modernas de Querétaro. No, con ellos construí N número de casas. ¿Verdad? Empezamos con un fraccionamiento que se llamaba Viveros, que está ahí en el río. De Viveros les hice Las Rosas, que eran 480 casas. Al ladito ahí caí sobre el jala. ¿Cuáles Las Rosas? Sí, Bueno, todo eso yo le hice, todo eso lo hice yo, los 400 pies. Luego hice Héroes de Nacosari, sí. que estaba juntito. Pega. Luego Casas Modernas hizo El Retablo. O sea, agarraron todas las cuadras, se iban pegándose a 5 de febrero. Mira, yo hacía las urbanizaciones y las construcciones, con ellos. Entonces, teníamos una constructora, mi socio y yo, que era la constructora Cormi, que era constructora Ramírez Villarreal, o que una constructora, no es por ser la mía, no, pero era potentísima, mano, potentísima. Llegamos a tener hasta 60 obras al mismo tiempo, man. Así. Tenemos 6 cabezas de obra para poder manejar ese volumen de obras. Era una barbaridad, ¿no? Claro. ¿Verdad? Luego de ahí, conforme compraban un terreno, inmediatamente empezaron a comprar otro, en lo que yo urbanizaba empezaba las casas. Luego compraron el fraccionamiento de La Florida. La Florida era de don Roberto Ruiz Obregón, el dueño de la Coca-Cola. Él era el dueño, eran los campos de fútbol Peñafiel, ahí eran los campos de fútbol de la Coca-Cola. Sí. Pues nos vendió el terreno, todo el terreno, y ahí hice como 400 casas en la colonia de La Florida. Pero eso ya por mi cuenta. Ahí me asocié con Javier Ceballos, Urueta, y hicimos como 400 casas ahí. Luego hicimos la colonia Estrella, Ya del otro lado, la de de otro lado, América, Estrella. Luego hicimos la colonia Mercurio, al ladito también. luego la colonia San Ángel. No. Las agarraron todos los terrenitos pegados. Y en el Inter, pues ya era yo ya muy conocido aquí en Querétaro. Pues. Claro. Yo fui el primer arquitecto que hubo en Querétaro. No Sí. había ni un arquitecto. Fíjate que yo estaba pues con mis 300 casitas ahí supervisándolas. Cuando llegó un primo de mi señora y dice, oye, ¿tú no te animarías a hacer 6 casas por aparte del sueldo que tienes? Pues deja hablar con mis jefes a ver si me dan chance. Y hablé y dije, no, hombre, tienes mucho tiempo libre. Y fueron 6 casas en la colonia Avenida del 57, güey. Ahí hice 6 casas. Así como como arquitecto. Como extra, además. Y luego me hice muy amigo de don Pascual Alcocer, no sé si ya no había nombrado a él. Sí. Era un hombre muy rico, muy rico. Entonces le hice una casa en la colonia Mercurio, pedida en la colonia Cimatayo, Si matara a él legadito. Trochuelo 50, como media cuadra del Instituto Plancarte. Sí, sí, sí. Ahí. Esa fue mi última casa de renta. Ya de ahí en adelante vino un ejecutivo de Vancomer, muy importante, y le dio un infarto en México. Y él estaba a nivel de Espinosa Iglesias y de Araña. Y hizo la colonia la colonia del Valle, Al ladito del campestre. la colonia del Valle. Entonces, yo le hice casi toda la colonia del Valle a él, y ahí hice mi casa. Ahí hice la primera casa ya, yo tenía 28, 29 años. Por eso digo, José Carlos, ¿cómo es posible que tú no tengas casa propia, hombre? Ya pido comando, como eso. Ya tienes 40, tienes casa propia. Yo a los 29 ya tenía mi casa propia y muy buena mi casa. Que tenía una casa de 1000 metros de construcción. En esa época, claro, que era otros costos, ¿no? ¿Verdad? Pero muy de ahí y luego me vi que el negocio no era tanto como construir, como hacer casas para venta. Entonces me hice muy amigo de una señora Lupita López de Mora, y fue la primera casa que hice en venta en la Colonia del Valle. Y de ahí me arranqué haciendo casas para venta y fue un exitazo, porque en lugar de cobrar el 10 o 15%, pues me ganaba la diferencia entre la venta y el costo de la casa. Sí. ¿Verdad? Más, y se ahorraba los honorarios del arquitecto. En esa época era muy fácil hacer dinero. Por ejemplo, había créditos puente, ¿no? Sí. Eran increíbles los créditos puente. Fíjate, yo trabajaba con Bancrecer. Bancrecer, el director era señor Chagua.
Entonces, él me daba créditos puentes. Dice, bueno, tú cómprate 20 terrenos y yo te doy el costo de las 20 casas. Yo te las financio. Entonces, tú me vas firmando pagarés. Y llega un momento que vas a deber 10 o 15 millones de pesos. Y luego, cuando vendas las casas, cada casa que vas vendiendo, hacemos sustitución de deudor. Entonces, te voy rebajando, ya le paso la deuda que te compró la casa, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. No, pues eres negocio para los tres. A los tres. Entonces yo le decía, oye, señor Chagua, ¿por qué no me financias otras 30? Dice, no, eso está en Chagua. ¿Por qué en Chagua? Está en chino que te dé más dinero. Era muy simpático el de Chagua. Y bueno, y ahorita nos dijo que nos iba a contar también de su última obra. Entonces, ¿cuál fue su última obra aquí? Dice, ahora se le hice a Humberto Palacios Alcocer. Era un reto porque nadie se la quería hacer. Ok. Él tenía como unas 20 hectáreas, pero en la cúpula del Zamorano, Ah, sí. el Zamorano. Entonces, yo para ir al Zamorano tenías que pasar como por 7 pueblos. Sí, sí, sí. Sí, pasabas por la hacienda ya ni me acuerdo, uno que se llamaba Patria, Trigos. Trigos. Entonces, está Trigos, empieza la subida, Sí. pero es una subida. Es a Mejido Trigos. Sí, exactamente. Me hice muy amigos del comisariado de ahí, luego. Pues, Trigos estaba a 1200 metros de altura. Sí. Y donde estaba la cabaña estaba a 3200. Sí. Bueno, yo estaba con las antenas de Televisa, pues los veía casi al ras de mi cara, yo sí. Entonces dije, "Hombre, pero esta hora está bien difícil de hacer, hombre, ¿cómo para el material y todo?". Pues me las ingenié, man. Con caballo. Sí, a caballo, a caballo. Oiga, el comisariado me decía dónde había manantiales, y de los manantiales captábamos el agua para hacer la obra. Porque primero se me ocurrió subir una pipa de agua. No, hombre, se volteó la pipa, porque al hacer esto, se fue todo el agua para atrás y se paró de manos la pipa, entonces no era posible, man. Entonces, pues, eran unas subidas así, y así, de esta forma, subías Sí, sí, sí. hasta llegar hasta arriba al Zamorán. Entonces, pues yo, fíjate, he sido muy pegado a la obra, mano. Entonces, creo yo que fue una cabaña que quedó muy bonita, era de 7 recámaras. Ok. La cabaña con jacuzzi y toda la cosa. A ver, y para ir cerrando, porque lástima que el tiempo no se nos da para todo, ¿cuál ha sido su obra favorita? O sea, ¿cuál ha sido la que digas, la recuerdo, ya sea por difícil, por bonita, por complicada, por... Mira, yo soy un enamorado de la arquitectura. Soy un enamorado, pero en verdad, me encanta. Yo si volviera a nacer, volvería a estudiar arquitectura tal vez, porque me fascina, me fascina La carrera. la construcción, me fascina. Yo gozo. Yo le digo a mis clientes, bueno, yo si pudiera, yo construiría de gratis. Ya ni penny, ya no es con qué. Qué bueno que me dice eso. Sí, de ver, si yo estuviera ahorita allí de mi vista, yo podría estar, estoy bien de todo. Sí. Soy enfermo de nada. Te voy a platicar un antecedente. Fui el otro día a ver a un doctor del médico familiar y me dijo, oiga, ¿usted qué pastillas toma? Y le dije, mire, cuando tengo la boca muy seca, unas Halls. Ya. Y, No, qué maravilla. se no fue, me dijo, no, aquí se viene así. Ay, pues qué poco se enteraron. Sí, sí, en verdad, sí. Pero no, estoy enamorado de mi carrera, me fascinó todo lo que hice. Hice obras foráneas viviendo en Querétaro, hice obras de Camachalco, México, hice una en Ciudad Guzmán. Wow, hasta Jalisco. Sí, obras difíciles, porque me tenía que ir en tren de aquí a Guadalajara, y de Guadalajara en camión a Ciudad Guzmán. Uf, pues un día de viaje. Un día de viaje a casa, pero siempre me ha gustado mucho. No, y también ha de ser medio pata de perro usted, ¿eh? ¿Sabes? Sí, ¿para qué digo que no sé? Sí. Entonces, alguna que le venga a la mente que digas, esta, Pues una obra que fue para mí un reto fue la de la Plaza Trico. ¿qué? La Plaza Trico, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaban ese tipo de plazas, ni cómo funcionaba Trico, porque eran muy exigentes. ¿La de Constituyentes? La de Occidente yo la hice. Esa plaza es una de las obras que hice. Y sí fue un reto, ¿no? Porque yo no sabía nada ni de hornos ni de nada, pero ¿qué crees? Ellos me leccionaron. Yo me iba 8 o 10 días a México a ver cómo funcionaban las panaderías de Trico, cómo tenían
Bueno, tenían botellas de coñac de 2 millones de pesos, ¿eh? Parece de finas eran Las tiendas Trico. lo que tenía Trico. Entonces, ese fue un reto porque lo que estaba platicando, te mandaron a hacer como 2,000 roscas de Reyes para inaugurar Trico. Y yo tenía que terminar antes del día 6 de enero, porque si no, ¿Dónde iban a estar las roscas? pues les entregué a tiempo. Les entregué a tiempo. Fue para mí un reto muy fuerte el acabar. Porque ¿sabes qué pasó? Pasé de sobra. Fue tan difícil porque allá había una gasolinera, Sí. la gasolinera Panamericana. Entonces tuve que sacar los tanques de la gasolinera y uno de los que se metieron a enganchar la grúa para sacar el tanque se desmayó por el olor del voz. Y el dueño de la máquina se metió por él, ¿eh? Y Se metió a sacarlo. Entonces tuvimos que demoler todo esa gasolinera y todo. Fue un reto y acabar a tiempo. Fue una obra muy, muy dramática. y muy emblemática por mucho. Muy emblemática. Y luego todo el mundo vio muchos establos, ¿eh? Entre mi currículum hay muchísimos establos. Establos de animales. El Cheros. ¿Cheros? Ese Querétaro ha sido siempre la cuenca lechera del país. Mi papá es veterinario, entonces sí. De hecho, mi familia tenemos un rancho de queso de cabra aquí en Querétaro. ¿Cuál sería? La chef, la gran chef, está por ahí, pues donde está ahora Los Héroes y toda esa zona, por ahí está. Bueno, pues yo hice buenas de establos, hice La Palma, San Bartolo, Cuatro Caminos, Calamanda. No, de establos también hice muchísimo, ¿eh? Sí. Tío, era lo padre de la arquitectura en las épocas. Les tocaba hacer más cosas. Gente que la obra, Hoy no somos la obra de especializados. Calamanda es muy interesante, es un fideicomiso 81, el fideicomiso 81, El que está en la carretera, el puente. el que está yendo a San Juan del Río, a la izquierda. Es como el segundo puente para la a carretera. Montecristo. Sí, sí, sí. Montecristo. Ese no era muy interesante porque, por ejemplo, todos los ganaderos que cuando paren sus vacas, pues hay muchos becerros y hay vaquillas, ¿no? Las vaquillas está bien porque van a ser vacas, pero los becerros les cuesta mucho mantenerlos. Claro. Entonces todos esos becerros los mandaban ahí a Calamanda a criarlos ahí, a que fueran toros o fueran vacas ya productivas. Sí. Entonces había enfermería, había parideros, había porrales. Y sigue vigente hasta la fecha. Y gente, uno pasa y lo ve y Sí, así que Calamanda, sí, yo hice Calamanda. Sí, no, Calamanda. tanto que ha hecho arquitecto y de verdad muchas gracias por todo su tiempo. No, Pues vamos a cerrar con nuestra costumbre. Tenemos una costumbre porque somos precisamente Bitácora CAEC y precisamente cada uno va dejando una pregunta para nuestro siguiente invitado y a usted le toca. ¿Qué ideas te han costado diseñar que creas que no son consideradas, pero importantes para una buena habitabilidad? pues yo creo que las de Purban, miro, las de agua potable. Ajá. Ya fue un gran orgullo para mí ver tan felices a las señoras cuando inaugurábamos la obra, que fue para mí un reto muy bueno y una obra social tan importante que de aquella época, y yo creo que hasta la fecha sigue siendo muy importante. El darles agua potable a esos poblados que tenían mucha agua, pero no la podían captar. Es que eso cambia la vida realmente. Varía la vida de los poblados. La esperanza de vida se aumenta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi vida había hecho un pozo profundo, que tiene sus ciencias, ¿eh? ¿Y cuánto fue el más profundo que hizo? Pues perforé, bueno, en basalto, Que es piedra durísima. en 15 o 20 días le bajabas 10 centímetros al basalto, ¿eh? Y luego tenías que meter un cable con un foco para ver la verticalidad del pozo, del pozo, que fuera Que no te hayas ido de lado. que no se fuera chueco. ¿Y cuánto fue lo más que llegó a bajar en profundidad? No, 200 metros, Santo Dios. como 200 metros de profundidad. Advirtiéndote que en Querétaro o en Michoacán, había muchísima agua. Sí, Se sabía mucho. No, todavía, ese Michoacán yo creo que es de los lugares más. Que día hablé allá que hay un lugar que Chupícuaro, que iban a hacer una obra y me dijo mi jefe, oye, ¿cuántos litros por segundo da? Dije, no, pues no tengo ni idea, es un manantial muy potente. ¿Por qué no metes un tambo de 200 litros y ve en cuántos segundos se llena? Para que sepas cuánto da por minuto. Meter tambo, no me dio chance de contar uno, se fue al fondo. Se fue al fondo. Hay mucha agua, sí, mucha agua. En verdad que hay muchísima agua. Sí, pero ahorita mi familia es de Colima, entonces más o menos tenemos esa fortuna. Sí.
Gracias por esta plática. La verdad es que yo creo que nos podríamos echar otra hora u otras 2 horas. Que platicar, se puede decir que sos muy platicón. No, y además qué bonito tener una experiencia de vida. Y además, como este podcast, mucho de lo que queremos es que las nuevas generaciones puedan ver todas las diferentes caminos, todas las diferentes experiencias. Entonces, esto es muy enriquecedor. Es una carrera muy interesante, es una carrera creativa. No sabes el placer que da cuando te entregan un terreno muy difícil de construir o en ladera o en eso. Y cuando vas a inaugurar tu obra y dices, cae todo lo que estoy viendo salió de mi cabeza. Sí. Ese es un mérito que para ninguna procedura que puede tener loca. No, y de hecho es lo que yo siempre le digo a mi hijo, le digo, es que yo estudio arquitectura y me encanta la arquitectura porque todo empezó aquí y de repente lo ves y ahí se queda. Sí, es ver que todo lo que estás viendo ahorita, o sea, no existía. Sí. Tú fuiste el creador de eso. Eso es una carrera creativa. Muy pocos la tienen. Y además de que es creativa, se vuelve algo se vuelve algo palpable, se vuelve algo... ¿Sabes qué? Te involucras mucho con las necesidades de los clientes. Ujú. Sí. No es igual un cliente que el de junto. Cada quien tiene diferentes necesidades. A uno le gustan las cocinas grandes, a otro no ni cocina. Y además la parte humana de los albañiles, el eléctrico, el plomeo, se vuelve parte de tu familia. Comer el taco con los albañiles no tiene precio. La tortilla con diésel no tiene... No tiene precio. El tratar a los albañiles. Fíjate que yo ahorita, por ejemplo, estoy retirado prácticamente ya de la construcción porque por mi vista. Pero, por ejemplo, de repente me caen chambas y al hallarlo mi maestro de toda mi vida, que es el maestro Cortés, y le dije, oye, fíjate que tengo esta necesidad de un albañil, arquitecto, mientras yo viva va a tener gente conmigo. Ya ni se apure. Mira, el maestro Cortés es el primero que no tiene apodo. Que sí tiene un nombre. Muchísimas gracias, arquitecto, de Fue para verdad. mí un honor que se hayan fijado en mí para esta plática. Pues es que usted es la idea, enaltecer a todos los miembros de este colegio y darnos cuenta que tenemos gente tan valiosa, con tanto que platicarnos, y pues este es el valor de este podcast y por lo que lo quisimos hacer, ¿no? Sí, en verdad que yo hablando de arquitectura no me para, como dice mi señor, no te para el pico. Me encanta hablar. Somos tres y muchos de los que nos escuchan, nuestro productor también también le encanta la arquitectura. Ahorita estamos platicando que su hermano es arquitecto, su esposa es arquitecta, y que chambea con arquitectos. Es una Pero carrera. cerremos tantito, ¿qué te gustaría decirle a las futuras generaciones? Ahí sí, si quieres voltear a una de las 30,000 cámaras y decir, ¿con qué te gustaría cerrar esta plática? Para que, pues, ¿Y qué les encargas? ¿y qué les encargas a las nuevas Pues generaciones? mira, yo estoy de acuerdo en que ahorita lo hacen todo a base de computadora, pero sí me gustaría que tuvieran más mano libre en ciertos proyectos, que si se sintiera más la mano del arquitecto en cuanto a generar una construcción. Yo, por ejemplo, les digo a los nuevos arquitectos, si ustedes no van con la computadora a una obra y un cliente te dice, oye, ¿cómo va a quedar mi chimenea? En mi época agarrabas un plumón y en el yeso la dibujabas. La tablita, ¿no? Sí, esa cosa se ha perdido. Se ha perdido ese peeling en las nuevas generaciones. Sí. Era cosa que antes era, pues era Obligado. era una carrera para artistas, sinceramente, la arquitectura. No era una carrera para cualquier gente. Era una carrera artística totalmente. Completamente. Entonces, yo tengo mucho orgullo de que tengo 6 hijos y hasta el más chico fue el que quiso ser arquitecto. No, muchas felicidades, porque eso también yo creo que a todos los arquitectos nos hace doblemente orgullosos. Y me da mucho orgullo que, por lo menos el más chico de los 6, está siguiendo mis pasos. Sí, no, y agradecerle a José Carlos que nos hizo el favor de contactarte y pues Pues también muchísimas gracias. Creo que con esto vamos a tener que cerrar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo. Muchas gracias, arquitecto. Y por sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Nos vemos, Mario. nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buena tarde.